Feliz tarde a todos. Estamos en una nueva entrega de nuestro programa Luces para el Alma. Hoy tenemos a José Ángel Cueto y mi persona, quienes vamos a desarrollar, respondiendo a las preguntas de nuestros internautas, hablar un poco sobre la fascinación en el proceso obsesivo. Para eso, hemos tenido en el día de hoy un cuestionario que nos han enviado todos los internautas para que lo podamos responder aquí con José. Antes de hablar del tema de la fascinación, vamos a hablar un poco, José, sobre qué es la obsesión, por qué se da y cuál es la causa. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Es un placer poder estar aquí con ustedes para desarrollar estas temáticas. Y hoy con esta temática, digamos, sugerida por ustedes, como lo es la de la fascinación. Y como muy bien decía Víctor, es importante que primero hablemos sobre lo que es la obsesión. El maestro Alan Kardec, el codificador leonés Alan Kardec, define la obsesión en el libro de los Mediums como aquella influencia pertinaz que un espíritu inferior ejerce sobre otro. Y es muy importante que nosotros tengamos este concepto claro, porque la obsesión implica influencia pertinaz, es decir, es persistente y tiene que ser continua en el tiempo. Entonces, esa es una definición básica y concreta sobre lo que es la obsesión. ¿Y cuál sería entonces por qué se da? ¿Cuál es la causa? Bueno, en la misma definición nosotros encontramos que es producto de un espíritu inferior. No podemos hablar de la palabra obsesión y relacionarla a un espíritu superior. Se puede dar por diversas razones. Porque el espíritu se encuentra, digamos, susceptible por algún daño, algún perjuicio que recibió de un encarnado o de un desencarnado, y dado que no tiene las condiciones morales suficientes, opta por vengarse en una forma de resentimiento o de ego herido y ejerce esa influencia pertinaz de la que vamos a hablar un poquito más adelante. También podemos identificar la obsesión en diferentes grados. Así es, y el maestro Alan Kardec lo aborda también en el libro de los medios. Y aquí vamos ya, digamos, adentrándonos un poquito en el tema. Kardec lo aborda y lo estudia desde el punto de vista mediúnico, pero como lo vamos a especificar, es general. Kardec dice que la obsesión se puede manifestar en 3 grados aproximadamente. Denomina la obsesión simple como aquella influencia que los espíritus inferiores ejercen de una manera pertinaz, pero que no tiene una gravedad desde el punto de vista moral, aunque está allí la influencia. Luego habla de otro grado, que es la fascinación, en la que el espíritu que se encuentra bajo esa influencia negativa siente que tiene la razón, que sabe de todo, que es un iluminado, y las demás personas están percibiendo que no es así. Es decir, se encuentra en una especie de engaño, pero él cree que se encuentra iluminado. Y por último vamos a encontrar la subyugación, que se puede manifestar de forma moral o de forma física, que es cuando el espíritu inferior que está ejerciendo esa influencia sobre otro logra controlar y tener un dominio sobre el organismo físico o sobre la moral de aquel que está siendo influenciado. Entonces, vamos a hablar hoy sobre la fascinación, uno de esos 3 grados de los que el maestro Allan Kardec habló, en la cual el espíritu que se encuentra bajo esa influencia siente que se encuentra iluminado, se encuentra muy bien, pero realmente están siendo influenciados por un espíritu inferior. Sí, la fascinación, como lo hemos estudiado ya, tiene un nivel de dificultad en cuanto a la persona que lo está padeciendo. ¿Por qué decimos que es una de las formas de obsesión o grados de obsesión más difíciles de tratar, José? Es una pregunta interesante, Víctor, porque cuando nosotros estudiamos los grados de la obsesión, por lo general las personas se preocupan por la subyugación, porque dicen, si un espíritu logra controlar el cuerpo físico del obseso, si logra controlar su moral, dice, es algo grave, y de hecho lo es. Pero hay un problema que a veces pasa desapercibido en este tipo de influencia obsesiva, como lo es la fascinación, y es que la persona que se encuentra bajo esa influencia no sabe que se encuentra obsesada. Cuando yo siento que no puedo controlar mi cuerpo y que hay un espíritu que me está acarreando dolores, que tiene un control sobre mi organismo físico, yo me doy cuenta y pido ayuda y digo, por favor, Víctor, ayúdame, me siento mal, siento que los espíritus me están dominando, y voy y recurro a esa ayuda. Pero dice Kardec que el que se encuentra fascinado realmente
cree que se encuentra bien. Y lo particular de esta situación es que las demás personas empiezan a notar que hay algo que está extraño. Por ejemplo, yo empiezo aquí a hablar con ustedes y empiezo a decir que la tierra es plana porque los espíritus superiores, los espíritus puros han dicho que para que haya espiritualidad en la tierra debe ser plana. Todos ustedes van a ver que es absurdo, pero yo puedo creerme que estoy iluminado, que estoy diciendo algo profundo cuando en realidad no es así. Entonces, la gravedad que hay en este grado de la obsesión es precisamente ese, que el obsesado no tiene conciencia de que no está bien y que está siendo influenciado por espíritus inferiores. Eso es lo que lo hace entonces complicada para tratar. Y lo hemos visto estudiando un poco el tema antes de hacerte esta entrevista. eh, Se han dado casos en que fieles, seguidores de determinada secta o personas que siguen a determinado líder terminan suicidándose, terminan flagelándose, haciéndose daño, teniendo prácticas extrañas que llegan hasta en determinados momentos ser rechazados por el resto de la comunidad. Podríamos enmarcar estas experiencias que ha habido aquí en la Tierra dentro de este tema de la fascinación, José. Evidentemente que sí, pero es importante que hagamos el ejercicio y de mirar esa problemática desde dos perspectivas. Vamos a mirar la primera desde una óptica que sea periférica a el espiritismo, es decir, ajena a los centros espíritas, y otra dentro de las instituciones espíritas. La que es periférica o que es superficial es desde afuera es cuando vemos estos casos que tú mencionas. Líderes que plantean ideas que están fuera de toda lógica y de toda razón. Lo hemos presenciado, sobre todo en los años 70 fue muy popular, de líderes que decían que había que consumir ciertas sustancias o que había de pronto que reunirse, inmolarse, suicidarse para ir a un paraíso perdido o para ir a un paraíso en el cual los estaban esperando ángeles o seres espirituales avanzados, y muchas personas cayeron en estos engaños y en estos errores. ¿Y eso por qué ocurre? Por algo que mencionamos al principio. Allan Kardec enfoca los grados de la obsesión para los mediums, pero también especifica que de una u otra manera todos nosotros tenemos sensibilidad mediúnica. No ostensible, pero tenemos. ¿Por qué? Porque somos sensibles a las informaciones que vienen del mundo espiritual. Entonces, no es necesario o no es, digamos, exclusivo de que solamente los mediums pueden caer bajo fascinación. Porque a veces pasa eso. A veces decimos, no, es que como él no tiene mediunidad, no está fascinado. Y sí, toda vez que caemos en ideas que son exorbitantes, que son extravagantes, que están fuera de toda lógica, podemos caer en un estado de fascinación. Y lo grave de esa situación es cuando son líderes. Porque como los líderes mueven masas, pueden llevar a una cantidad de personas a que tomen decisiones desastrosas, fallidas, como lo que tú mencionas. Pues ese sería el primer caso. Y el otro es dentro de las instituciones espíritas, que por eso Allan Kardec en el libro de los mediums hace énfasis especial en que se analicen las comunicaciones mediúnicas, en que tengamos una metodología dentro de las reuniones mediúnicas para que dentro de los mensajes no se filtren ideas que puedan estar fuera de toda lógica. Y eso fue precisamente lo que el maestro Allan Kardec. Entonces, el maestro Allan Kardec hizo. Entonces, aquí, digamos, para concretar la respuesta es sí, sí es posible. Personas espíritas, personas no espíritas, personas que tienen la facultad mediúnica o personas que no la tienen de manera ostensible, pueden caer bajo la fascinación, y es más delicado cuando estamos hablando de líderes. Por eso es que también en las instituciones espíritas se hace el desarrollo mediúnico, se hace en equipo, en grupo, no de manera solitaria, porque es una manera también de evaluar esto, José. Efectivamente, es la importancia del trabajo en equipo. De hecho, Kardec en el libro de los mediums hablaba mucho del trabajo en equipo, y eso es importante tenerlo claro. ¿Qué es lo que facilita el trabajo en equipo? Que si tú estás equivocado, los 5 que estamos rodeando podemos decir, oye, estás equivocado, y podemos tratar de cortar aquella influencia pertinaz y negativa que se pueda estar generando. Pero si yo trabajo solo, no tengo quien me diga si estoy haciendo algo bien o algo mal. Por eso, siempre insistimos, basándonos en el mensaje de Kardec,
que en las instituciones espíritas y especialmente en las reuniones mediúnicas se debe trabajar con un equipo. Estas situaciones de las cuales estuvimos hablando anteriormente, que son todas estas tragedias que se han dado por líderes que han llevado a determinados grupos a estas inmolaciones, eh, ¿cómo podríamos evitar este tema de la fascinación? ¿Sí? ¿Podríamos identificar algunas señales de alarma? Pensémoslo bien. Sí, la pregunta es interesante porque incluso creo que es una pregunta hasta casi que forzada al análisis que estamos haciendo anteriormente, porque si es difícil o Kardec define a la obsesión en su grado de fascinación como la más compleja, entonces uno dice, oye, pero ¿y entonces qué puedo hacer para yo poder evitar caer en esa situación? Bueno, la primera es la que acabamos de mencionar, el trabajo en equipo. Cuando yo trabajo en equipo, fortalezco lazos de amistad que están fundamentadas en el amor, en la solidaridad, en la caridad. De una manera fraternal, el equipo puede adentrarse a analizar lo que no está bien. Y de una manera fraternal podemos decirnos, oye, mira, creo que esto no está bien, analicémoslo para que este tipo de cosas se puedan mejorar. Esa es una. La otra es la que nunca puede faltar, la oración y la vigilancia, de las que el Maestro Jesús siempre nos habló. Si nosotros estamos orando siempre, estamos conectándonos con las fuentes espirituales superiores, con Dios, con la inteligencia suprema, es muy difícil que nosotros logremos esos vínculos con aquellos espíritus inferiores y la vigilancia. ¿Y qué implica vigilancia? Implica estar siempre atentos, las animosidades, aquellos sentimientos de vanidad, aquellos sentimientos de egoísmo, de narcisismo, de pensar que ese es un iluminado, de que se viene a cumplir una tarea específica. Entonces, ahí vamos viendo que trabajar en nuestro perfeccionamiento moral nos va a permitir a nosotros blindarnos de aquellas influencias de espíritus inferiores que desean crearnos ideas que están fuera de toda lógica y de toda razón. Entonces, en resumen, trabajo en equipo, oración, vigilancia, transformación moral y naturalmente el estudio que siempre nos va a facilitar a nosotros poder comprender la dinámica que hay en todas estas problemáticas. Sí, realmente esto nos lleva a una gran conclusión en el día de hoy, que tiene que ver mucho con el tema de la reforma moral, ¿sí? Porque muchos piensan que a través de oraciones, sortilegios, etcétera, se van a desembarazar de estas influencias espirituales. La mayor terapia la tenemos es en la reforma, en trabajo interior. ¿Y cómo lo podemos hacer a través de la doctrina espírita? Sí, es importante esa pregunta porque seguramente muchos de ustedes alguna vez se han preguntado o se estarán preguntando en estos momentos por qué Dios permite eso, por qué Dios permite que espíritus inferiores se acerquen y nos influencien de forma tal que nosotros quedemos como nubilados desde el punto de vista del discernimiento. Y la respuesta está en la misma pregunta que acabas de hacer, Víctor. No es Dios, somos nosotros a través de nuestras falencias morales los que permitimos que esas influencias inferiores se aniden en nuestro corazón. Entonces, para nosotros evitar que la obsesión simple, que la fascinación o que la subyugación en sus diferentes formas nos logren dominar, tenemos que trabajar en nuestra reforma íntima y en nuestra transformación moral. ¿Y qué implica eso? Eso implica que tenemos que trabajar en nuestras imperfecciones morales, que los espíritus le definen a Kardec en la pregunta 785 en dos grandes monstruos morales, el orgullo y el egoísmo. El espiritismo nos invita a que hagamos ese viaje interior y empecemos a trabajar por superar el orgullo y el egoísmo. Pero al mismo tiempo nos invita a una reforma íntima que implica trabajar en nuestras malas tendencias, en nuestras malas inclinaciones, que nos van llevando poco a poco a conectarnos con esos espíritus que no nos desean el bien. Y aquí es importante identificarnos, porque si yo desde adolescente, desde joven, empiezo a sentir que yo siempre creo que tengo la razón, por ejemplo, que yo creo que me las sé todas, o que yo creo que vine a cumplir una misión trascendental a transformar a la humanidad, o que yo, por ejemplo, creo que yo vine a cambiar a las personas. Si yo tengo ese tipo de ideas, es ahí donde precisamente tengo que empezar a redoblar mi vigilancia porque me voy a convertir en un objetivo para aquellos espíritus
que desean acarrear este tipo de obsesiones a través de la fascinación. Agradezco mucho, José Ángel, todas estas respuestas que ayudan también a nuestros internautas que cada día nos escriben más y más a través de nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que sigan escribiéndonos, planteándonos sus inquietudes y además dándonos su like, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube Ceja Cartagena y también vinculándose al conocimiento de nuestra obra social Fundación Remanso de Amor. Nuestro Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles les agradece por seguirnos y también divulgar la doctrina espírita, porque cuando usted pasa a sus amigos estos estudios, ellos también se están beneficiando con toda esta luz. Mil gracias, José, A por ti, Víctor, ayudarnos a dar gracias a ustedes. respuesta. Y también seguimos con todos ustedes a través de Luces para el Alma. Hasta una próxima oportunidad.